Amigos televidentes, iniciando semana en nuestra revista Primera Hora y en el segmento Recomendaciones Médicas tenemos a un nuevo invitado el día de hoy. Es el doctor Rolando Fletes, que es especialista en cirugía de columna vertebral. Bienvenido, doctor, a la revista. Mucho gusto, don Francisco, por invitarme a estar presente hoy acá. El día de hoy vamos a abordar un tema que es bastante interesante porque se trata de fracturas vertebrales. Para iniciar, doctor, me gustaría que nos dijera cuáles son, cómo está compuesta la columna vertebral, además de la estructura ósea. La columna vertebral es un sistema de protección para las estructuras neurológicas funcionales que nos permiten el movimiento de las extremidades, la sensibilidad, los reflejos. Está formado en la región cervical por 7 vértebras cervicales, en la región torácica por 12 vértebras torácicas, en el segmento lumbar son 5 vértebras lumbares, luego viene el sacro formado por 3 a 4 vértebras y por último el coxis, que es la colita, lo que comúnmente le conocemos. Es importante señalar que en el segmento cervical, es decir, en el cuello y en la parte alta de la espalda, la columna contiene a la médula espinal. La médula espinal es el centro integrador de todo lo que percibimos, tocamos o de los movimientos que podemos o de las órdenes que damos a nuestras extremidades para realizar. A través de los nervios periféricos, un sistema de cable perfectamente diseñado que transmiten información desde nuestras manos, nuestra piel y van a integrarse a la médula espinal y de ahí van al cerebro para realizar una debida orden. Bueno, cuando la misma evolución del ser humano ha motivado a una modernización de todos los medios, llámese transporte, el crecimiento de estructuras verticales, y todo esto ha supuesto también la generación de traumas de alta energía. La columna no está exenta a este tipo de traumas. Entonces cada vez más frecuente observar personas que se caen de 2 o 3 metros de altura, que están construyendo, con fracturas en la columna. Personas jóvenes que van en su motocicleta a 60 o 80 kilómetros por hora, sufren una colisión y también sufren un traumatismo a nivel de la columna. Lo más importante en este tipo de situaciones es el daño que se puede provocar a la médula espinal si se llega a producir una fractura en el segmento torácico o en el segmento cervical. Personas ya longevas, arriba de los 50 años, el mismo proceso de envejecimiento, la carga hormonal, en el caso de la mujer, la acción estrogénica, en el caso de los hombres, viceversa, pues conducen a que el hueso vaya teniendo modificaciones en cuanto a su resistencia y lo hace más propenso a que con pequeños traumas, caídas pequeñas, sentados, se resbalen, caen sentados, puedan llegarse a ocasionar también fracturas. Sin embargo, pues estas fracturas son menos agresivas que las anteriormente, las que están asociadas más a traumas de más alta energía. Y quise iniciar preguntando esto, doctor, para que la población entienda la magnitud del daño, como usted mismo lo estaba explicando, dependiendo del nivel de la fractura. ¿Qué pasa cuando se fractura la vértebra cervical 1, la 1 o la 2 y la 7, que son una de las estructuras más importantes para sostener la parte alta del tronco? Cualquier fractura que se produzca tanto en el segmento cervical como el torácico por el contenido de la médula puede conllevar a un estado de paraplegia si hay un daño completo de la médula espinal. En los casos menos severos pues se pueden crear lesiones muy importantes, una paraplegia de miembros inferiores. Ya si la fractura se produce más cercana a la base de la cabeza, pues puede producirse una tetraplegia, es decir, que pierde la movilidad completa de sus 4 extremidades, la parte sensitiva motora, pierden el control de sus esfínteres, se van a estar defecando, se van a estar orinando sin tener control de esto. Y lógicamente la movilidad está ausente completamente. A medida que la fractura es más alta, más cercana a la región de la cabeza, puede existir un daño de los centros que controlan la respiración y en ocasiones fracturas en estos puntos pueden ser mortales. El paciente puede morir por un paro cardiorrespiratorio porque el centro que controla el diafragma y el corazón se pueden ver afectados. Algo bien importante decía usted, doctor, los cambios hormonales que se dan en la mujer y en muchas ocasiones la osteoporosis, porque hay fracturas que por el hecho de ya estar presentando osteoporosis con un simple movimiento brusco o un ligero trauma pueden ocasionar fracturas. Y se habla de que en las mujeres mayores de 50 años hasta un 32% pueden causar alguna lesión en la columna.
Sí, sí, así es. Como te dije al inicio, el factor hormonal, en el caso de la mujer, la disminución de los estrógenos, que se da biológicamente conforme uno envejece, va a producir que la calidad del hueso sea más frágil. Técnicamente las vértebras son estructuras muy sólidas, pero a medida que pierden su concentración de calcio, que es lo que lo compone principalmente, se vuelven como una cáscara de huevo. Entonces, pequeños traumas producen aplastamiento de las vértebras y se van colapsando con el paso del tiempo. Entonces podemos ver a aquellas personas ya de mayor edad, todas jorobaditas, que se van encorvando y se van volviendo más chiquitas. Son pacientes que pueden tener fracturas en su columna y que en el caso de ellas, pues, únicamente se comprimen. Afortunadamente no llegan a producir un efecto tan devastante en cuanto a la compresión que pueden tener sobre la médula, pero sí funcionalmente sobre la caja torácica, la expansión de los pulmones y el corazón, sí pueden traer serios problemas. ¿Qué pasa, doctor, cuando hay una fractura a nivel de las vértebras lumbares? ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar el paciente? Cualquier fractura en la columna, el síntoma cardinal es el dolor. Un dolor exquisito. Es muy baja la frecuencia de pacientes que no pueden tener dolor. Aproximadamente un 10 a un 15% no presentan dolor, pero la mayoría sí. Es un dolor que no te permite ni estar ni sentado ni de pie. ¿Por qué? Porque la columna es una estructura de pilar de soporte de peso, entonces en estas posiciones se va a reproducir más exquisitamente el dolor. Son pacientes que tienen que estar completamente acostados. Ya si hay compromiso de los nervios o de la médula, pues empiezan a haber algunos síntomas en cuanto a disminución de la fuerza, disminución de la movilidad en las extremidades, pérdida del control de los esfínteres, se orinan o se defecan espontáneamente. Y ya son lesiones más severas. Entonces, cuando sospechamos de fractura de la columna, lo primero es mantener la inmovilización del paciente hasta que estamos seguros de que no hay una fractura de mayor complejidad. Eso es algo bien importante, doctor, que la población tenga presente cuando existe algún traumatismo cervical. Es importante poner un collarín o algo que inmovilice el cuello, porque hay que mantener la columna lo más anatómicamente posible. Así es, sí. Tiene dos finalidades en este aspecto de la inmovilización del cuello. Uno, mantener la vía aérea permeable, que es decir, la entrada del aire, y dos, lógicamente, mantener con el menor movimiento posible el segmento cervical para que no se produzca una lesión de la médula, si en un dado caso existiese una fractura. Doctor, ¿qué pasa cuando existe un traumatismo severo y existen lesiones en varias vértebras? ¿Cuáles son las secuelas que pueden quedar? Nuestra columna está diseñada biomecánicamente, es decir, tiene una serie de curvas diseñadas con la finalidad de que nosotros podamos caminar y mantenernos de pie. Cuando hay fracturas en diferentes vértebras, estas curvas que son biológicas, que son funcionales para la columna, se empiezan a perder. Los ligamentos, que son otro componente de toda la columna vertebral, empiezan a tener cambios, empieza a aparecer el dolor, que puede ser crónico si no se trata la fractura, y lógicamente pues empiezan a haber otras variantes compensatorias para tratar el problema de aplanamiento que puede tener la columna. Las caderas empiezan a tener mayor esfuerzo, las rodillas empiezan a tener también un mayor esfuerzo y se va produciendo un desgaste mucho más prematuro en estas otras articulaciones que también van a conllevar a la aparición de dolor. Entonces vamos a tener el dolor como síntoma cardinal y que puede ser hasta un grado de incapacidad muy funcional importante. ¿Existe, doctor, alguna clasificación de las fracturas vertebrales? Sí, existen diversas clasificaciones. La más común es la de la sociedad AO Spain. Es una sociedad alemana que creó y diseñó un sistema de estratificación para cada una de las fracturas y en base a esto pues se plantea también opciones de tratamiento. Doctor, una vez que ocurre una fractura, ¿cuáles son los criterios que a usted lo hacen decidir que el manejo es quirúrgico? Sí. La mayoría de las fracturas, como son por compresión, tienen un carácter de manejo conservador, aproximadamente un 30-40% de estas fracturas. Sin embargo, las fracturas que comprometen la estabilidad de la columna o que tienen un compromiso neurológico de inicio, pues son candidatas a resolución quirúrgica. Y para la misma existen una gran cantidad de cirugías que se pueden hacer en la columna, desde relleno de la vértebra fracturada con cemento óseo, la llamada vertebroplastía y la cifoplastía, hasta la instrumentación, que es la colocación de tornillos y barras para estabilizar la vértebra que está fracturada. Lógicamente, en algunos casos puede requerir la descompresión del conducto medular, es decir, el sitio por donde pasa la médula, para que la médula tenga chance a tener una recuperación del traumatismo generado.
Excelente, doctor, por toda su exposición. Esperamos tenerlo en futuras ocasiones. Gracias por su valioso tiempo. Queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Bueno, atiende en Hospital Bautista y en el Centro Médico Altamira. El número de contacto, el 8698-4699. Un gusto atenderle y servirle. Súper recomendado nuestro cirujano de columna vertebral, el doctor Rolando Fletes. Continuamos con más de su revista Primera Hora al otro lado de la esquina.